Nada chicos, bienvenidos, muchas gracias por asistir a la segunda sesión del club de lectura de la Orden, no va a decir, no ha salido la Orden del Hipocampo, de la Orden del Hipocosmo. Como sabéis, la primera sesión fue un poco introductoria, explicando qué queremos conseguir con el club, qué vamos a leer y el porqué de leer ciencia ficción. Y en esta segunda sesión, pues asumo que la mayoría habéis leído o intentado leer Neuromante, que está por aquí, de William Gibson, y vamos a debatirlo, ¿vale? Cuando empezamos el tema del club, dije, me lo voy a jugar un poco, porque quería sacarnos de la zona de confort. Porque lo más fácil que hubiera sido coger la trilogía de Fundación de Asimov y pasárosla, hubiera encantado. ¿Qué pasa? Que eso no hace falta un club para leer Asimov. La mayoría de la gente le gusta Asimov y, bueno, o haber tirado de Arthur C. Clarke, en fin, de los clásicos, ¿vale? Y yo quería ir un paso más allá. Esta novela, Neuromante, es el inicio del género cyberpunk. Es un género literario que deviene luego en género cinematográfico, en género de videojuegos, en género musical, etc. Entonces me parecía muy relevante empezar por ahí, precisamente porque vivimos unos tiempos muy cyberpunk, es decir, mucha tecnología y una expectativa de vida, una calidad de vida que va decreciendo, ¿no? Por lo menos eso dicen algunos. Entonces era un poco la idea. Todos más o menos sabemos la historia, ¿no? Es decir, aquí hay un vaquero, un cowboy, un hacker que se llama Case, que el chico, a pesar de tener 20 y poco años, está bastante tostado ya, está reventado por el tema de la droga, ¿vale? Que será una temática recurrente no solo en la novela de William Gibson, sino en todo lo que tiene que ver con el mundo cyberpunk. Por ejemplo, si habéis leído los mangas o habéis visto el anime de Akira, la droga es clave también para entender ese tipo de historias, ¿vale? Entonces este chico Case, pues de repente un día lo contactan para intentar robar una serie de historias de inteligencia artificial, se va metiendo un poco en el mundillo, aparece Molly, si no recuerdo mal, aparece el Armitage y van pasando una serie de historias cada vez más raras que mucho os habrá costado hilar, ¿verdad? Porque uno de los problemas, y ya vamos entrando un poquito en la idea y ya voy soltando yo preguntas y temas, es que el autor hay muchas veces que no se preocupa por explicarte nada de la terminología y te tienes tú que imaginar lo que quiere decir, ¿no? Y a veces es complejo entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un dispositivo que él lleva, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, en el que está la inteligencia artificial de su antiguo mentor, del mentor de Case, la inteligencia artificial del que fuera su mentor. Cuando este murió, subió a la red o a la Matrix o al ciberespacio y luego se lo descargaron, ¿vale? Todo muy marciano, porque estamos hablando de los albores de la informática de consumo, donde la creatividad pasaba por hablar de cosas muy raras que tuvieran que ver con hackers, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ya os digo, mi intención es hablar lo menos posible en este sentido. Una inteligencia artificial, pero le hemos puesto una pequeña parte que haga que se frene a sí misma. Y es esa pequeña parte la que se ha despertado porque ha visto que todo se está desmadrando. Y es Wintermute, que es esa pequeña parte, la que está intentando buscar a la gente propicia para autodestruirse, que es la idea de toda la novela. Que, por cierto, la idea de la novela me parece cojonuda. La idea de la novela me gusta mucho. Sí, es interesante porque además el propio concepto de crecimiento de inteligencia artificial es que es exponencial. En el momento en el que ella misma es capaz de replicarse y de mejorarse a sí misma, es una curva exponencial que tiene infinito. Eso es lo que se llama la teoría de la singularidad tecnológica, ¿vale? Entonces tiene sentido que haya una especie de salvaguarda que lo haga. Yo creo que esa salvaguarda puede ser la otra parte de la inteligencia artificial, Neuromante. Y cuando se unen las dos es como cuando ya empieza la singularidad. Es mi interpretación. Pero Turing es externo al Neuromante y a... ¿Perdón? Que Turing es externo al Neuromante, sí. O sea, al Neuromante como a Wintermute. Turing es Turing es un organismo, una organización. Sí, exacto. Tiene una parte humana y supongo que también tendrá una parte tecnológica. Como exacto. Todo. Sí, pero ya al final, Wintermute Neuromante está hablando de que ha encontrado a otro que llevaba hace 80 años, había dejado, hace 80 años, hace unos años, había dejado. Da la sensación de que ahora mismo hay dos entes como Wintermute, o sea, Wintermute y el otro que haya dejado una pista. No parecen formar parte de nada más. La parte que sería Turing, o sea, de Turing, no termino de ver. Yo me refería a que esa pequeña parte que sería Wintermute al principio del todo
sería una parte de la propia inteligencia artificial que se habría programado para actuar de la misma forma que lo hace la organización de Turing, es decir, para que no se descontrole una inteligencia artificial. Vale. Yo estoy muy perdido. Cuando hay una parte de la novela que ocurre en el ciberespacio, una parte, y ahí es verdad que es complicado, y por eso os preguntaba que si pensáis que también es un poco a propósito el hacerlo complicado de seguir, porque es complicado el tema del ciberespacio y por definición estás como un poco alucinado. De hecho hay una frase que tengo por aquí, a ver si la encuentro, que habla de que el ciberespacio es una alucinación colectiva. Entonces puede ser una interpretación a que no hemos entendido un carajo de esa parte, ¿no? Yo es que venía con la idea muy clara, ¿eh? pero ya no quiero, y cuadraba con lo que él ha dicho, la obsesión, quiero decir, para mí Wintermute era una pequeña parte que estaba como dormitando, ¿vale? Se había creado solamente por si la cosa se desmadraba, esa parte se debía de despertar y destruir o autodestruir, sería como un termostato, llegamos a cierta temperatura, se activa, se para. ¿Qué pasa? Que el amante es la parte que se estaba yendo de más, era la parte que estaba empezando a hacer cosas que no debían de hacer. Entre ellas, la principal es lo de guardar personalidades de gente que ya había muerto. Y eso, para mí en la historia, es lo que desencadena que se despierte Wintermute. Wintermute se despierta y empieza a hacer un plan a larguísimo plazo, donde primero buscan robar esa llave, que se deja en un cajón, que luego se mata al niño, y todo lo tenía planeado para que justo Case, que era la persona que se buscaba, llegara a el punto de te voy a poner a prueba como tu antigua chica, pero a la vez está el plano en el ciberespacio metiendo el virus, que es lo que va a hacer de que te des cuenta de que estás en una simulación, no estás de tal manera que al final Case decide irse, el plano ya choca de calle y el propio Neuromante lo dice, lo que tenía contra ti, mi última línea de defensa, era que te quedaras en esta simulación, de tal manera que el objetivo de Wintermute era, yo sé que voy a morir, porque mi objetivo es morir, pero a cambio me llevo por delante la parte que falla, la parte de esta inteligencia artificial que está fallando, y una vez que me he llevado por delante la parte de la inteligencia que está fallando, el resto de la inteligencia puede seguir, por eso se fusiona, de hecho se pierde en la Matrix. Sí, yo creo que no es tanto que quiera morir, sino que quiere crecer, que quiere evolucionar, ¿sí? De las temáticas que quería tratar, las vais sacando ya vosotros, porque va dando de sí la historia. El tema de las muñecas, por ejemplo, es muy interesante porque en esta novela se plantea un debate sobre, y aquí ya nos ponemos ultra filosóficos, sobre el yo, dónde reside el yo, eso de Ghost in the Shell, si habéis visto la serie y las películas, ¿vale? Es decir, esta novela puede ser de las primeras que se plantee, oye, los prostéticos, es decir, estas aumentaciones del cuerpo, ¿nos hacen más humanos, menos humanos? ¿Qué ocurre con eso? Con las muñecas, que al final son prostitutas con un cuerpo aumentado, en fin, unas cosas muy raras, ¿no? Que ella no siente, pero no siente. Exactamente. Entonces ese es un debate que a mí me interesa mucho también plantear, porque de hecho luego en Ghost in the Shell se habla también de muñecas. El mismo término, se utiliza exactamente, por lo menos en español, el mismo término, muñeca. Aparte también en Cyberpunk en el juego. En el videojuego, sí. En el videojuego. En el juego de las muñecas, este hombre ha creado un carro, es muy bueno. Claro, claro. Sí. Es como las reglas de juego, ¿no? Pero luego ya... Incluso pasa más allá del Cyberpunk, que está un juego del Bloodborne, también está el concepto, no sé si lo habéis jugado, lo habéis visto, es un juego más de victoria en horror cósmico, pero existe el concepto de creo una muñeca que tiene vida propia, que está para servirte, incluso lo llevan más allá del Cyberpunk a otros géneros. Y el autómata también, muy bueno. Es que ha creado... Claro, es que comentabas antes lo de la estética, estaba buscando aquí la frase porque me parecía muy chula. Dice, jungla de neón, es del 84. 84. No, Limbo. Limbo de No lo sé. Mira, hay una descripción que dice, jungla de neón, lluvia que salpicaba sobre el asfalto caliente, olor a comida frita, las manos de una muchacha unidas a la cintura de él, dentro de la sudorosa oscuridad de un ataúd de puerto. Aquí acaba de definir una estética brutal, de suciedad, de lluvia, de colores, y hay muchísimos elementos japoneses.
los shuriken, parece un montón el tema de esto lo hablamos en la primera sesión, el por qué no de esa obsesión con los japoneses. Japón era en los años 80 como se hablaba del milagro japonés, y ahora los chinos. Y tú veías una ciudad japonesa con esos neones y era como el futuro. De hecho sigue siéndolo todavía. Entonces por eso esa obsesión, ¿no? También con todos los japoneses. Contraargumentar es que no creo que haya envejecido nada más la novela. Es decir, lo que pasa es que hemos madurado mucho más, tenemos más claros los conceptos que él estaba aquí un poco dibujando a lo mejor con brocha gorda y lo tenemos más claros, pero me parece que, por ejemplo, todo el tema de cuando él habla de la importancia que tienen las corporaciones, las megacorporaciones, las empresas, eso lo estamos empezando a disfrutar ahora, la importancia que están cogiendo las megacorporaciones. Para eso es rabiosamente actual. Hay como, no sé, un pozo de verdad que a mí me interesa mucho, que es ese de alta tecnología y como una expectativa que no alcanza la tecnología y una, no sé. Pero es que eso era un punto, digo, las megacorporaciones, esto... De hecho, creo que me trae como que 1 giga es muchísimo. Claro, 1 giga, bueno, claro, claro. El autor no tuvo en cuenta, y esto es una cosa que nos pasa a los humanos porque no estamos programados para pensar a largo plazo, que la tecnología es exponencial. Volvemos a lo de antes, el crecimiento tecnológico es exponencial. Entonces lo que hoy nos parece tremendamente imposible, que va a pasar en 50 o 100 años, posiblemente pase en muchísimo menos tiempo. Un detalle muy tonto, y de verdad que no es promoción, pero en el otro libro que tengo escrito, que saldrá en octubre, de verdad, además no estoy diciendo el título ni nada, no es promo, pero sí que es una novela muy documentada, porque para mí Julio Verne ha sido siempre mi referente, ¿vale? Y el tipo no es que no tenía una bola de cristal, el tipo no es que era tremendamente inteligente, el tipo es que se pasaba horas en la biblioteca leyendo absolutamente todo lo que en su época se publicaba. Todo, periódicos, libros de divulgación, todo. Entonces el tío tenía un conocimiento muy vasto de hacia dónde se dirigía la tecnología. Entonces lo extrapoló y supo tener el genio, porque era un genio evidentemente, de hacer novelas con esa tecnología. Entonces lo que yo decía con esto, en mi novela he intentado un poco también documentarlo todo, pero hay una licencia que dije yo, por narices meto coches voladores. Y la novela está ambientada en 2050 y todos aquí estamos más o menos convencidos de que no habrá coches voladores, ¿verdad? No tiene pinta. Pues sí. Ya hay prototipos y están funcionando. Uber todos los años hace una convención de fabricantes de coches voladores. Para matarnos de más maneras. Y parece que dentro de bastante poco, mucho antes del 50, habrá coches voladores funcionando y todos estamos utilizándolos. Y ahora es cuando ya me decís, aquí entra el debate, yo creo que para mí es el principal debate de la novela. Es decir, aquí la novela está tratando de cómo la humanidad va a decidir su futuro, en cierta medida. Y se está viendo que las corporaciones son las que están empezando a decidir en base a intereses privados cómo todos los demás vamos a vivir. Y está pasando ahora con la inteligencia artificial, con Starlink como método de comunicación, con muchísimas corporaciones que son las que están cogiendo protagonismo en detrimento de los Estados-naciones. Que es un poco lo que estábamos hablando. Tenemos el límite de la inteligencia artificial, de una inteligencia artificial programada con datos de una mente limitada, siempre va a estar limitada. Pero si además si no lo vemos como queremos hacer la panacea, sino simplemente queremos desarrollar una herramienta que sea cada vez más potente para solucionar los problemas de mierda que tenemos las personas, lo que vamos a conseguir es que problemas que antes nos parecían grandes a las personas empiecen a hacerse más chicos. Y lo que hacemos es ganar calidad de vida y tampoco queremos, por lo menos yo no quiero que mi vida se sea... está produciendo ese fenómeno a la inversa. Problemas que antes eran irrelevantes, que eran cosas minucias, de repente se han convertido en los grandes y enormes problemas, precisamente por una amplificación de estas exageradas. Yo creo que no, porque y yo que he trabajado en los medios lo sé bien. Al final lo que es noticia es lo malo, lo negativo. Lo bueno, todo lo bueno que hace las inteligencias artificiales no sale, salen los problemas, o la tecnología en general. Es decir, la tecnología, hay un artículo muy bueno que os pasaré por el WhatsApp que se llama El pasado era una mierda, de un bloguero español que se hace llamar, bueno, el blog era La Pizarra de Yuri. Y habla de que tendemos a pensar que antes todo era mejor y que la tecnología hasta cierto punto ha entorpecido, porque ahora estamos enganchados al móvil, estamos con no sé qué, pero en realidad estos al final son detalles. Claro.
La realidad es que la tecnología ha mejorado radicalmente nuestra esperanza de vida, nuestra calidad de vida. Sí, Córtame el agua y verás lo que me importa el precio del no Bitcoin. me refiero a ese tipo de, digamos, de cosas que obviamente no iba a decir que sean irrelevantes. Nuestra calidad de vida en general, aunque posiblemente vaya decrezca, aunque sea un poco, dices, la medicina, estos grandes avances sí, pero en lo que vamos a pensar, por ejemplo, en salud mental. Es decir, hasta qué punto está mejorando o está empeorando. Es decir, por la exposición constante, gente que está luchando y pegándose por tu atención. ¿Cuántos tipos de adicción hay? Por ejemplo, lo que se llama, es el término en inglés, que es el doom scrolling. El doom scrolling es decir, empezar, por ejemplo, en el Instagram, seguir así, cuando quieres dar cuenta, pues solo 4 horas. Totalmente. Y Alfa Centauri, digo, ¿esto qué pinta aquí? Pues mira, eso creo que tiene un sentido, desde mi punto de vista, y es que el autor ha querido pensar que todas las civilizaciones o potenciales civilizaciones terminan desembocando en una inteligencia artificial, en el desarrollo de una inteligencia artificial. Claro. Es que, a ver, y aquí por eso, luego si quieres hablamos tranquilamente, yo he leído muchísimo a Ray Kurzweil, el ingeniero jefe de Google, que es el padre de la teoría de la singularidad tecnológica, y él sí preconiza esta historia. Entonces, él lo que habla es que hay seis épocas en el universo de organización de la información, y todo parece indicar que nosotros somos la penúltima antes de la siguiente evolución. Nosotros digo especie biológica. La forma perfeccionada de esto sería una inteligencia artificial. Pregunta, ¿alguien me suele decir cómo acaba el libro? En plan, Sí, bueno, estábamos comentándolo, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí, aparte de Alfa Centauri, como esta última frase de él vio a Linda con no sé quién y con tal, y dijo, me da igual, o algo así, en plan, Claro. A ver, él decide no quedarse en ese mundo que le ofrece ¿Dónde lo ve eso? el neuromante. En el ciberespacio le dice, este es un mundo creado para ti, está la chica esta que perdiste, está aquí contigo, quédate conmigo y vas a ser feliz. Y entonces él decide no hacerlo y juntar a las dos inteligencias artificiales. Yo os voy a proponer una cosa, se están acercando a las 9, ¿seguimos debatiendo en el barecillo?